¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver un tema muy apasionante que abarca todas las comunicaciones dentro de la electrónica y la informática. Es un tema que lo van a ver en las dos carreras seguramente y va a aparecer en otras también. La fibra óptica. La fibra óptica tienen miles de funciones más allá de las comunicaciones, ¿sí? Pero este video tiene otra funcionalidad, no solamente hablarle a los que saben, sino que hablarles a todos. Es por eso que vamos a empezar bien desde lo básico y vamos a ir avanzando poco a poco, como en todos los videos de este canal. Tenemos que empezar a ver siempre, preguntarnos qué son esas cosas para después poder entender cómo funcionan. Así que vamos a comenzar despacito. Tenemos el primer caso que tenemos que analizar. ¿Qué es? ¿Qué es la fibra óptica? La fibra óptica es lo mismo que un cable de cobre, que cualquier cable, solamente que en este caso lo que nosotros tenemos es de un lado puede ingresar luz y del otro lado va a salir luz. Lo mismo que los cables de electricidad que tenemos siempre, ¿sí? Es eso, va a ser un medio por el que nosotros podemos enviar y transportar luz. Ahora, los usos que tiene eso lo vamos a ver más adelante. Pero primero tenemos que entender qué partes tiene el cable, un cable de fibra óptica, ¿sí? Tenemos un núcleo, que es esa parte por la que pasa la luz, como si fuese un cable de electricidad por el que pasaría la corriente, ¿sí? O si fuese una manguera y por donde pasaría el agua. En ese caso tenemos el núcleo, que es esta parte que tenemos nosotros aquí, que está en celeste, que consiste en un hilo transparente de vidrio plástico, ¿sí? Tiene una formación ya desde su fabricación que lo hace algo que sea para transportar específicamente la luz de una forma que no se pierda esa luz. Y tenemos el revestimiento, que es el que se encarga de mantener la luz dentro de ese núcleo que estábamos viendo nosotros recién. Lo tenemos acá. Nosotros vemos que tenemos varias fibras, por ejemplo en este cable, varios núcleos de vidrio, en donde cada núcleo está cubierto por un revestimiento que es el que mantiene la luz dentro de él, ¿sí? Tendríamos, por ejemplo, el núcleo que sería la guía por donde viaja la luz y el revestimiento que es la que contiene a esa luz. Y después por fuera tenemos un buffer que lo que se encarga es de proteger a la fibra y a todo el cable de todos los inconvenientes que pueda llegar a tener el hecho de tener un cable, por ejemplo, fuera de la casa o dentro de la casa. Vamos a tener distintos buffers dependiendo de los usos a que se le asigne a esa fibra. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una fibra óptica que va a estar en el exterior, vamos a tener que tener un buffer diferente para poder proteger a ese cable que va a estar a la intemperie, ¿sí? De la lluvia, del sol, del calor, de distintos factores ambientales y también de las dobladuras, ¿sí? Por ejemplo, dentro de este cable aparece algo también que se pone siempre, que es una guía, que puede ser de hierro, de cobre u otro material, que lo que va a hacer es permitir que el cable se mantenga lo más derecho posible para que no se doble y se quiebren esas fibras que tenemos en el núcleo, que son de vidrio, no nos tenemos que olvidar de eso. Luego, ¿cómo se fabrica? Acá viene la parte más interesante o increíble que tiene esto de la fibra óptica. Veamos un videito, ¿sí? Primero se comienza con estos tubos de vidrio que son del diámetro más o menos del tamaño de un fibrón como estos, que lo que se hace es pasarlo por un ácido que lo limpia y elimina las impurezas y la grasitud. Luego se coloca en unos tornos que lo que hacen es girarlos a los dos tubos juntos y se fusionan, se unen, se pegan como vemos ahí en el video. Luego se pasa a otro torno en donde se inyecta en el medio una mezcla de gases de silicio y germanio que son semiconductores, lo mismo que se usa en los transistores. Esos gases se funden, se forma dentro del tubo que teníamos antes otro vidrio como el que tenemos acá, quedando una barra sólida de vidrio con otro vidrio en el interior. Es como si fuesen dos tubos dentro de uno. En este caso luego se coloca en una máquina que lo que hace es calentar ese vidrio y dejar que vaya cayendo como si fuese una gota de miel. Me gusta mucho esa analogía, porque lo que hace es eso, va fluyendo hacia abajo por el mismo peso del vidrio y la gravedad. Luego que se va a enfriar, una vez que se enfrió, lo que se hace es ponerlo en otra máquina que nuevamente lo va a calentar, pero en la punta se coloca una pesa también de vidrio, que lo que hace es estirarlo más.
y se va enrollando mientras se enfría en unos carretes y luego se envía a las otras empresas o las otras fábricas en donde se pone ya un protector y la vaina final para ponerle los conectores y formar un patch core para utilizarlos en las comunicaciones o para las distintas utilizaciones que se le da a la fibra óptica. Luego, ahora sí podemos empezar a ver cómo funciona, ¿sí? Tenemos que empezar a ver algunos conceptos de lo que es todo el manejo de la luz, ¿sí? Cómo funciona la luz. En este momento nosotros estamos generando sombras en este lugar en donde estamos y las sombras se deben a distintos factores que tiene los fenómenos de la luz, ¿sí? Entonces tenemos que ver esos factores que atraviesa la luz para poder entender cómo funciona la fibra óptica. Primero nos encontramos con la reflexión, que es uno de los fenómenos importantes que tenemos que ver, que es el cambio de dirección que sufre la luz cuando choca con una con una superficie y rebota. Yo lo veo como si fuese un codo, ¿sí? Nosotros lo que hacemos en este caso es, la luz viene e intenta pasar por el medio en el que está, ¿sí? Viene viajando por el aire y se encuentra, por ejemplo, con la mesa. En ese momento en que se encuentra con la mesa, choca porque no la puede atravesar y rebota y forma como si fuese un codo y un brazo, ¿sí? Y ahí forma un ángulo. Ese es la reflexión. Después aparece otro factor de la reflexión, que es la reflexión total interna, que sucede cuando la luz atraviesa un cambio de medio de propagación con un cierto ángulo de incidencia, ángulo límite se lo llama, y la luz se refleja en la totalidad del medio en el que entró. Es decir, si nosotros pudiésemos aislar esta luz que nosotros tenemos acá, viene viajando por el aire, rebota, y si hubiese otro medio arriba que evitara que pasara para el otro lado, lo que haría sería volver a rebotar una y otra vez dentro del mismo medio. Eso lo vamos a ver más cuando veamos bien el funcionamiento de la fibra óptica. Ahora seguimos con el siguiente paso, que es la refracción, que es un cambio de dirección y velocidad que sufre la luz cuando pasa por un medio transparente a otro, ¿sí? Acá nos tenemos que detener. Si viniéramos viajando, la luz viene viajando por el aire, siempre viaja por el aire, y se encuentra, por ejemplo, con el agua o con un vidrio, lo que va a hacer, como es un medio transparente, va a tratar de atravesarlo, como todo medio con el que se enfrente la luz, ¿sí? Va a tratar de atravesarlo. Lo va a atravesar, pero va a cambiar un poco el ángulo en el que se está moviendo esa luz, por ejemplo, como vemos acá, que viene de una forma más derecha y luego se tuerce un poco, pero también va a rebotar una parte de esa luz y se va a ir desprendiendo hacia otro ángulo, hacia arriba, formando como si fuese una Y un poco chueca, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos cómo venía derecha, se dobla, venía derecho, se dobló y la otra parte forma una reflexión como la que teníamos antes, ¿sí? Formando una especie de V o de codo. Esa es la refracción. Después tenemos el índice de refracción, que nos indica qué tanto se reduce la velocidad de la luz cuando pasa de un medio transparente a otro. Es decir, si venía viajando la luz por el agua o por el aire, ¿sí? Si venía viajando por el aire, ese es el mejor ejemplo, y atraviesa el agua o un vidrio, esa luz se va a ver frenada un poco, ¿sí? Va a disminuir su velocidad. Y el índice de refracción lo que nos dice es eso, que tanto se reduce esa velocidad. Cada material tiene un índice de refracción diferente, ¿sí? El índice de refracción se lo representa con la letra N y la velocidad de la luz es en el medio cuyo índice que se va a calcular se representa con la letra B y la velocidad de la luz en el vacío es la letra C, ¿sí? De esta forma nosotros podríamos llegar a calcular el índice de refracción de la fibra óptica que nosotros estemos utilizando, ¿sí? Que sería la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de propagación que tendría la luz dentro de ese medio en el que estamos utilizándolo, que sería el vidrio de la fibra óptica. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos materiales que van a tener un índice de refracción de 1 y otros materiales que van a tener un índice de refracción de 2, ¿sí? Vamos a detenernos con los de refracción 1, ¿sí? Quiere decir que la luz viaja a la misma velocidad que en la que viajaría en el aire, ¿sí?
Y en cambio el índice de refracción 2 es cuando la luz se propaga en otro material a la mitad de la velocidad con la que se propagaría dentro del aire, ¿sí? Por ejemplo, en el vidrio se propagaría menos que en el aire, ¿sí? Tenemos acá algunos índices, por ejemplo, ¿sí? El índice de refracción de la luz en el vacío, que es 1, ¿sí? El índice de refracción en el aire, que es 1,0002926, pero se lo considera 1 porque es muy parecido a la velocidad que tiene la luz cuando viaja en el vacío. Después el índice de refracción en el agua, que es 1,33, 33, 30, 30. Y después tenemos la refracción del vidrio común, ojo, no es la fibra óptica que nosotros utilizamos, que es de 1,45, ¿sí? Entonces nosotros ahí ya podemos tener una noción del índice de refracción que tiene cada material para poder saber si lo vamos a utilizar o no para trabajar con ciertas cosas, como por ejemplo la fibra óptica. Bueno, acá nos vamos a encontrar con el funcionamiento directamente de la fibra, ¿sí? Nosotros tenemos que entender algunas partes que tiene esta fibra, que ya los estuvimos viendo. En el centro tenemos el núcleo, que es la parte propia de silicio que se formó, de silicio y germanio, que se había formado un vidrio sólido, ¿sí? Como vimos en el principio de la explicación, cuando se fabrica, que se inyecta dentro del tubo de vidrio el gas de silicio y de germanio, se solidifica y forma otro vidrio, ¿sí? Ese es el núcleo. Y por fuera teníamos el tubo de vidrio que se llamaba revestimiento, que es el que tenemos aquí afuera, ¿sí? Tenemos el revestimiento y el núcleo, lo vemos un poco más claro. Después tenemos un punto de refracción, que ahí es donde vamos a detenernos específicamente. Nosotros vamos a inyectar luz dentro de la fibra, ¿sí? Después vamos a ver cómo se inyecta, son todas las formas que tenemos de inyectar luz dentro de la fibra, pero ahora nos vamos a detener con, por ejemplo, enfocar con la linterna del celular a la punta de la fibra óptica. Cuando nosotros insertamos luz dentro de la fibra, esa luz que ingresa tiene un cierto ángulo, ¿sí? Ese ángulo que se forma que tiene la luz cuando ingresa, lo que hace es chocar con el borde, intentar traspasar el núcleo de silicio y de la fibra, lo intenta traspasar y quiere pasar hacia el revestimiento. Pero acá, ¿qué sucede? Es como si estuviésemos inyectando una jeringa en la piel, ¿sí? Lo que va a pasar es esto, nosotros vamos a estar inyectando la luz, ¿sí? Y entra en el núcleo, que tiene un índice de refracción propio del material con el que está construido, y el revestimiento tiene otro índice de refracción diferente. Entonces, como el revestimiento tiene un índice de refracción diferente y es más alto que el del núcleo, lo que va a hacer es, trata de entrar la luz y de penetrar en el revestimiento, o sea, atravesar el núcleo y pasar al revestimiento y escaparse hacia afuera, que lo que querría hacer la luz es esto, seguir de largo, pero no puede por el índice de refracción que tiene el revestimiento. Entonces lo que va a hacer es, no puede pasar más allá de este punto, el punto de refracción. Entonces en ese momento la luz, como no puede pasar, va a rebotar. Una vez que rebotó, va a llegar a otro lugar en donde va a encontrar de nuevo la misma dificultad para atravesar del núcleo hacia el revestimiento y escaparse. Entonces va a volver a rebotar, ¿sí? Y esto se va a repetir siempre dentro de la fibra hasta que encuentre un lugar para poder escaparse y salir. Es por eso que tenemos la misma luz que entró, es la misma luz que salió. Y tenemos muy pocas pérdidas dentro de la fibra óptica. Bien, ahora vamos a verlo más aplicado a las comunicaciones, ¿sí? La fibra óptica la podemos usar para transmitir datos, información, para transmitir voz, audio, canciones, videos, ¿sí? Y tiene una forma de transmitirse eso, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar con una entrada de información, donde van a entrar nuestra voz, una imagen que estemos enviando o, no sé, un mensaje de texto. En este caso nos vamos a enfocar en, por ejemplo, una señal de la voz, ¿sí? Si nosotros quisiéramos mandar un audio, por ejemplo. Esa señal es analógica, la que nosotros tenemos en la voz, como esta que tenemos acá, que tiene una forma medio despareja. Para los que no son técnicos es algo desparejo, como si fuese alguna señal de un electrocardiograma o de una marca de un terremoto, ¿sí?
Bien, esa señal analógica va a entrar en el codificador y lo que va a hacer es transformar esa señal, que es muy difícil de transmitir en forma de luz, en una señal digital. Esa señal digital está formada por picos altos y picos bajos, ¿sí? Esos picos altos y bajos lo que forman son las palabras, son las imágenes, las distintas cosas que componen a la señal que teníamos al principio. Tenemos la misma señal pero de otra forma. Y de esta forma, con una señal digital, nos podemos enfocar en cómo transmitirlo mediante la luz. Nosotros vamos a tener un pico alto que va a ser un prendido del LED y un pico bajo, como tenemos acá, que va a ser el apagado del LED. Entonces vamos a tener, por ejemplo, prendido, apagado, y eso es lo que se va a transmitir mediante un diodo LED, ¿sí? O un láser, dependiendo del tipo de fibra que se utilice. Entonces, esa señal que nosotros enviamos, que tenía una forma despareja y diferente, lo que vamos a hacer es transformarla en el titilar de un LED, ¿sí? Es decir, vamos a tener prendido, apagado el LED, y se va a mandar a través de la fibra óptica, de la misma forma que vimos antes, todos esos pulsos de luz, ese tren de pulso de luz que va a viajar a través de esta fibra que nosotros tenemos acá, y va a llegar a un detector que va a obtener esa luz que tiene un cierto patrón de prendidos y apagados, lo va a retener y lo va a pasar a un decodificador, que lo que va a hacer es esa señal de prendidos y apagados que teníamos acá, prendido, apagado, lo va a volver a transformar en la voz que teníamos al principio, ¿sí? Entonces nosotros podemos escuchar la voz tal cual había ingresado desde una punta hacia la otra, ¿sí? Bien, ¿qué tipos de fibras hay? Existe la fibra monomodo, que es Single Mode Fiber, que utiliza un núcleo estrecho, menor de 10 micrómetros, es decir, es muy pequeño, como si fuese un cabello, ¿sí? Que es atravesado por un láser en un único camino y sin apenas reflexiones en la luz en las paredes. Es decir, ese movimiento que veíamos al principio de rebotar de la luz va a ser muy pequeño, entonces la luz va a entrar y salir directamente de forma casi lineal, ¿sí? Y después tenemos la fibra multimodo, que se llama Multimode Fiber, MMF. Tiene un diámetro que varía entre 50 y 115 micrómetros, ¿sí? Aunque las más comunes es de 62,5 micrómetros, muy pequeño también, pero es un poco más grande que la anterior. Entonces, al ser un poco más grande que la anterior, esa fibra nos permite enviar varios picos y rebotes de luz dentro de ella misma. Entonces, conduce la luz procedente de múltiples diodos láser, cada uno con un ángulo distinto en la entrada de la fibra. En este caso, la luz viaja haciendo múltiples reflexiones en las paredes internas de la fibra. Es decir, podemos mandar varias partes de una luz en una misma fibra. Podemos tener apuntando varios diodos en el centro y se van a poder enviar todos los datos a través de ella. Acá tenemos un gráfico un poco mejor para poder entenderlo. Tenemos el pulso que se va a enviar casi de forma lineal porque no puede, es tan pequeño el diámetro del núcleo que no le permite casi rebotar entre las paredes, tiene muy poca reflexión. Entonces, tenemos luego la fibra multimodo, que podemos enviar pulsos de luz de distintos láseres, diodos, ¿sí? A través de ella. Y por ejemplo acá tenemos tres, tenemos una que va directa, que es esta que tenemos más clarita, ese pulso que se envió ahí. Tenemos otro que tenemos más oscuro, que entra y rebota y sale, y tenemos esta otra en gris un poco más clara también, que entra, rebota y sale, es decir, estamos transmitiendo tres pulsos a la vez. Bien, ahora viene esta parte que es también un poco que flipa, ¿sí? Es la telaraña de fibra. Alrededor de todo el mundo tenemos casi 1 millón de kilómetros de cable, ¿sí? Es algo que puede ser, por así decirlo, si estamos a favor de la ecología y somos conscientes de lo que trae esto, estamos invadiendo todo territorio de animales y de peces que viven en la fauna marina. Pero
comunicaciones han tomado desde 1845, perdón, esta tecnología de las fibras ópticas para atravesar surcando los mares desde una punta desde el mundo hasta la otra punta con las fibras ópticas, porque tiene mayores ventajas y es más beneficioso, tiene mejor rendimiento y mejores características y es más económico así y todo que utilizar satélites, ¿sí? Imaginemos que nosotros si estuviésemos acá en Argentina y tuviésemos que mandar un mensaje, por ejemplo, a Mongolia, yo lo que lo tengo acá, lo uso, tendríamos que enviar desde donde estamos nosotros en Argentina hasta el satélite, que tendría, por ejemplo, 100 kilómetros de altura, y después, desde esos 100 kilómetros, llegar a Mongolia con otros 100 kilómetros más, por ejemplo, tendríamos 200 kilómetros en total, serían mucho más kilómetros en realidad, pero tendría que hacer un camino de ida y vuelta, ¿sí? En cambio la fibra es un camino directo y que hay más rápido que la velocidad de la luz, no hay más nada más rápido que la velocidad de la luz. Entonces siempre se prefiere esto de conectar los mares, de conectar los países y los lugares por cables submarinos a través del mar, ¿sí? Nosotros en Argentina tenemos, por ejemplo, llegan todos los cables, desembocan en las Toninas, y tenemos en la Patagonia un cable muy pequeño desde Tierra del Fuego hasta Río Negro. Después tenemos otro dato importante, que es que, por ejemplo, cada uno de esos cables transmiten hasta 160 terabytes de información por segundo, es decir, 160.000 películas de un gigabyte, perdón, ¿sí? Videos por segundo, 160.000 videos por segundo. Es algo muy loco, y entre países, no es que es algo así de acá a mi vecino. Es muy rápido, es muy fiable, ¿sí? Pero tiene sus desventajas, ¿sí? Son cables muy grandes, muy pesados, que se tienen que transportar en barcos y se forman carreteles en tierra, que se acomodan como tenemos en este caso. Cada una de esas partes es un cable, y lo que se tienen que hacer es acomodar dentro del barco, que después lo va a ir soltando en el mar para poder conectar una punta de un país hasta otro país, por ejemplo. Pero lo que tiene esto de interesante es que vamos a tener una fibra óptica que tiene que tener muchísimas más protecciones, porque imagínense que va a estar debajo del agua a kilómetros y kilómetros de distancia de donde nosotros estamos, ¿sí? Entonces vamos a tener primero una fibra óptica que vamos a empezar desde abajo para arriba, que es por ejemplo el número 8, donde tenemos la propia fibra óptica. Después tenemos vaselina, que lo que hace es protegerlo de la humedad y evitar que se agriete. Después tenemos un tubo de cobre o aluminio, que lo que hace también se utiliza es para poder mandar también corriente a través del mismo cable y utilizarlo para alimentar los equipos que tengas del otro lado. Pero también lo que tenemos es un policarbonato y una barra de aluminio resistente al agua, que lo que hacen es mantener rígida la fibra y evitar que se doble, ¿sí? Para que no se rompan. Tenemos alambres de acero trenzado también y cinta de tereftaleno o polietileno, que también lo que hacen es protegerlo. Y por último, el polietileno, que sería la última vaina, que lo que hace es protegerlo también del agua de marina y todo lo que tenemos alrededor de ese cable. Esto, lo que nosotros tenemos ahí, es muy complejo. Son cables muy grandes que en mar abierto son generalmente más chicos que en tierra, ¿sí? Cuando nos vamos acercando a tierra, los cables empiezan a ser más gruesos porque tienen que tener más protecciones, porque nos encontramos con barcos, nos encontramos con personas que están ahí alrededor pescando tal vez, o con animales del mismo lugar, que lo que pueden hacer es afectar esta fibra y romperla. Había un caso muy chistoso, pero trágico también, de una señora que había estado buscando con una pala cobre y algunas cosas en la tierra para poder venderlo y sacar dinero de eso, y sin querer rompió un cable de fibra óptica que estaba enterrado.
estos cables que nosotros tenemos ahí, que vienen por el mar, por ejemplo, desde China hasta Argentina, vienen enterrados por debajo del mar, ¿sí? Y después entran a tierra y también se entierran, ¿sí? Para que hasta llegar a una central o un lugar en donde se va a poder distribuir. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Nosotros tenemos dos formas de distribuir esos cables de fibra óptica en todo el territorio. Podemos hacerlo mediante postes, ¿sí? O utilizando las mismas torres de alta tensión. Son cables, los cables de fibra óptica son de vidrio, no tenés nada que interfiera al vidrio, que le haga interferencia al vidrio y produzca ruido eléctrico. Entonces nosotros podemos utilizar las torres de alta tensión para transportar también los cables de fibra óptica. Después también lo que podemos hacer es canalizar, hacer canaletas en la tierra y poner la fibra óptica o directamente enterrarla, que es lo que decíamos antes de este caso de esta mujer que dejó todo un pueblo sin internet durante 3 días porque cortó un cable de fibra óptica con una pala. Pero bueno, hasta acá tenemos esto, que son las distintas formas que nosotros tenemos de formar un tendido eléctrico de fibra, un tendido de fibra óptica, perdón, no eléctrico. Pero es muy parecido a esto, a lo que quería llegar, que son parecidos a los tendidos eléctricos, ¿sí? Tenemos torres o postes por donde se transmiten estas fibras, ¿sí? Hasta llegar a unos lugares importantes, que es por ejemplo el nodo central, ¿sí? El nodo central lo que se encarga es de tiene los equipos de transmisión y de distribución central principal, que lo que hacen es generar los pulsos que se van a transmitir a través de los cables hasta nuestra casa, por ejemplo. Luego viene la terminal de línea óptica, que es como los cables de los postes de luz que tenemos en nuestra casa, que es a través de donde se cuelgan los cables de fibra óptica para llegar a nuestra casa. Y después tenemos el centro de distribución, que lo que hace es distribuir cada paquete de datos o cada paquete de información que se envió a cada usuario a sus casas, en donde en cada casa tenemos una unidad de red óptica, que sería algo así como nuestro modem o nuestro router de nuestra casa, o modem router en realidad, que lo que hace es transformar esa luz que llegó, porque lo que llegó fue un pulso de luz, la va a transformar en el dato y la información que teníamos al principio y que se envió al principio. Ahora, viendo todo este recorrido y ya me estoy quedando sin voz, lo que vamos a hacer es pensar si la fibra óptica está mal, pero no está tan mal, ¿sí? Es un proceso que tiene muchísimas cosas difíciles de producir, de conectar, pero tiene algunas ventajas que son muy buenas y que son incomparables con otras tecnologías, como por ejemplo los cables de cobre. Tenemos ventajas. La transmisión de datos a alta velocidad, ¿sí? Es como decíamos antes, perdón. No tenemos más nada más veloz que la luz, ¿sí? Entonces, todo lo que se mande por fibra óptica llega al instante. Tenemos mejor ancho de banda, podemos mandar por una misma una fibra multimodo varios datos a la vez y tenemos una tasa de transferencia muy alta, o sea, podemos transferir muchas cosas en muy poco tiempo. Después viene esto de que evita interferencias. Es vidrio, no tenés nada que lo afecte, ¿sí? Solamente que lo vayas a quebrar. Es una de las características físicas que tenemos en contra. Pero la posibilidad de no tener interferencias es lo que lo hace muy, muy bueno y muy útil para otras cosas también, que no son solamente las comunicaciones. Después tenemos mejor calidad de video y sonido. Es decir, si los datos se mandan así, los datos me van a llegar así. Entonces, al tener una velocidad más alta de enviar y recibir datos de carga y descarga, vamos a poder tener videoconferencias sin quedarnos duros la pantalla, porque los datos que forman esa pantalla llegan al instante. Entonces podemos tener una comunicación más fluida o una imagen de más calidad. Después, tenemos más seguridad en la red. La intrusión de fibra en una fibra óptica es fácilmente detectable por el debilitamiento de la energía luminosa en recepción. O sea, nos vamos a dar cuenta que alguien está tratando de robar de nuestra red, porque la energía que tiene o que estamos utilizando en esa fibra óptica
baja, ¿sí? Baja la intensidad. Entonces también tenemos la distancia de transmisión es más larga. La misma luz que entra es un 99% la misma que sale. Es decir, podemos transmitir la luz sin pérdidas. Entonces, lo que vamos a necesitar es menos cantidad de amplificadores, ¿sí? Porque, por ejemplo, los cables de cobre, nosotros si tuviésemos que transmitir información, por ejemplo, tenemos 100 metros, vamos a tener que poner un repetidor de señal o vamos a tener que poner otra cosa que lo que haga es amplificar esa señal o esa tensión, esa corriente que estemos enviando para que no se pierda, ¿sí? Estas son todas las ventajas que nosotros tenemos. A comparación de los cables de cobre son muy buenos, pero también tenemos desventajas. Solo pueden suscribirse las personas que vivan en las zonas de las ciudades por las cuales ya está instalada la red de fibra óptica. Es decir, nosotros teníamos todos los cables llegaban y desembocaban aquí en Las Toninas, en Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires tiene asegurado que va a tener un servicio de red de fibra óptica. Pero hay otras provincias que por ahí no llega la red. Y otros lugares en donde las empresas no quieren instalarlo porque tienen pocos clientes y no les conviene, por ejemplo. El costo es alto en la conexión de fibra óptica. Las empresas no cobran por tiempo de utilización, sino por la cantidad de información transferida al computador que se mide en megabytes. Es decir, nosotros nos van a estar cobrando por la transferencia que nosotros tenemos de datos, ¿sí? Por eso es que siempre se hablaba de 300 megabytes simétricos, ¿sí? 300 de carga y 300 de descarga. Después, el costo de instalación es elevado. Son fibras de vidrio que tienen una fabricación muy difícil, entonces eso va a traducirse después en los costos de los elementos que vamos a utilizarlos para instalarlos, ¿sí? Por ejemplo, para instalar o formar un patchcord, que es el cable de red que se utiliza para la fibra óptica, tenemos que tener un microscopio de fibra óptica para poder ver si la punta está bien pulida y está bien limpia, y tenemos otros aparatos para limpiarla antes de formar ese cable y ponerle el conector. El costo es relativamente alto en comparación con los otros tipos de cables, es lo que decíamos, es una fibra de vidrio que cuesta bastante fabricarlo, aunque los elementos en la naturaleza se encuentran en cantidad. Después tenemos la fragilidad de la fibra, ¿sí? Se puede romper, entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de la instalación y a la hora de controlar cómo está la instalación ya hecha, por ejemplo el mantenimiento, por así decirlo. Si nosotros tenemos los cables colgando en la calle y no está bien tensado, puede llegar hasta un pajarito a apoyarse en ese cable y hacer más peso del que tendría que hacer estirando el cable y partiendo la fibra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso también. Los diminutos núcleos de los cables deben alinearse con extrema precisión al momento de empalmar para evitar una excesiva pérdida de la señal. Es decir, si nosotros se rompiera ese cable y quisiéramos volver a unirlo, tendríamos que tener mucho más cuidado que hacer un empalme de cables de cobre, ¿sí? Después tenemos la dificultad de reparar un cable de fibra roto. Es fibra de vidrio. Hay soldadoras de fibra de vidrio y empalmes especiales para poder juntar esos cables que están rotos, pero es muy difícil, ¿sí? Y es muy caro. Y además, la especialización del personal encargado de realizar las soldaduras y el empalme. Tenemos que tener un técnico especial en esos temas, ¿sí? En soldar y empalmar cables de fibra de vidrio. Que no sé cuántos existirán en el mundo, pero es buen trabajo si quieren ir pensando en estudiar eso, ¿sí? Y hasta acá llegamos con todo, ¿sí? Tenemos que pensar también que nosotros enfocamos este video en las comunicaciones, pero tenemos otros usos, ¿sí? La fibra de vidrio, como vimos al principio, la fibra óptica, por así decirlo, se utiliza también en las endoscopías, ¿sí? Y en muchos ¿cómo así decirlo? Procedimientos médicos, ¿sí? En la endoscopía, porque tenemos que
pasar una cámara a través de nuestro cuerpo, y a través de la fibra de vidrio se envía luz hasta un punto en el donde nosotros queremos observar específicamente. Entonces nos permite guiar la luz hasta el punto en el que tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces se utiliza mucho para la medicina. También se utiliza como sensores de voltaje, de tensión y de temperaturas, y también como giroscopio en algunas aeronaves y en algunos aviones. Hay muchos más usos, ¿sí? Nos podemos enfocar en distintos usos en otro video, pero hasta acá llegamos con este, para explicar las distintas ventajas y desventajas, la fabricación, cómo se hace, cómo funciona la fibra óptica. Es un tema bastante complejo, pero que a la vez es apasionante y que tiene atrás toda una ingeniería física y una ingeniería química para poder fabricarlo y para poder utilizarlo en distintas cosas, ¿sí? Espero que les haya gustado el video, que les haya parecido entretenido. Recuerden que pueden preguntar todo lo que necesiten y lo que quieran acá abajo, y los que son mis alumnos por el Classroom. Así que nos vemos la próxima y hasta luego.